Muy buenas, bienvenidos una semana más al podcast de Café y Hierros. Bueno, en este caso vamos a hablar acerca de las intenciones y de por qué considero que una buena intención en muchas ocasiones no sirve de nada. Y me voy a explicar por qué este titular a priori a muchas personas les puede parecer incorrecto. Una buena intención es evidente que es la base de todo. Por supuesto, tenemos que tener buenas intenciones para empezar con algo. Pero no quiere decir que porque tengamos buenas intenciones vayamos a lograr buenos resultados o vayamos a conseguir aquello que nos proponemos. Como digo siempre, la intención ayuda, pero no es el motor principal. Yo, por ejemplo, me puedo proponer muchas cosas. Me puedo proponer empezar a estar más en forma, empezar a comer más saludable. Eso es la intención, ¿no? Yo quiero hacerlo, me lo he propuesto, vale, está genial, pero ¿qué acciones voy a tomar para ir poco a poco viendo mejores resultados, para ir viendo ese cambio? Bueno, pues es básicamente lo importante de todo esto. O sea, no solamente tenemos que plantearnos esa buena intención, esos objetivos, sino que también tenemos que anotar las pequeñas acciones que vamos a tomar cada día. Si nunca pasamos a la acción, lo más probable es que tengamos otras prioridades. A veces cuando me llega una persona me dice, Iván, es que no tengo tiempo nunca para empezar a entrenar o no tengo tiempo para empezar a hacer mis comidas y todo esto. Evidentemente todos tenemos cosas que hacer en el día a día y yo, por ejemplo, si tengo que poner en mi lista de prioridades lo que tengo que hacer y a las cosas que quiero dedicar tiempo, pero de una forma algo más secundaria, por ejemplo, si me queda espacio, pues quiero dedicarlo a X actividades. Pues mi prioridad sería hacer ejercicio físico, preparar mis comidas, eso es la base, y a partir de ahí, por supuesto, tenemos obligaciones que tenemos que hacer y otras cosas para las que podemos dedicar tiempo. Claro, si tu prioridad son un montón de cosas, pero luego dejas para el final, por si tienes tiempo, por si te apetece o lo que sea, el hecho de hacer ejercicio físico, alimentarte mejor o hacer las comidas, no sé, salir a caminar, moverte un poco más, lo que sea, lo más probable es que nunca encuentres ese momento porque siempre lo estás dejando para el final y vas a tener otra prioridad principal. Así que esa buena intención se queda básicamente en nada. Y esta es la idea que quiero trasladar hoy. ¿Dónde se encuentra la clave de todo esto? En iniciar movimiento. Siempre lo he dicho. Si, por ejemplo, dejamos la ropa preparada para antes de entrenar, pues va a ser mucho más sencillo cogerla, ponerla y empezar a entrenar. O sea, aunque cueste, pero va a ser mucho más sencillo que no simplemente decir, tengo que sacar la ropa, tengo que ponerla, tengo que desplazarme, por ejemplo, 20 kilómetros a un gimnasio, lo que sea. O tengo que caminar 40 minutos hasta el gimnasio. Esta es otra de las claves. Yo, por ejemplo, en ese caso, como tengo el gimnasio en casa, siempre es algo que recomiendo porque a una persona que le cueste ir a entrenar, pues lo va a tener mucho más sencillo así. ¿Por qué? Porque si deja la ropa preparada, lo tiene en casa, tiene las 4 cosas con las que puede hacer los ejercicios, bueno, pues va a ser mucho más sencillo que no pensar simplemente el hecho de que tiene que hacer el esfuerzo de ponerse la ropa, de caminar X minutos hasta el gimnasio, de coger el coche, por ejemplo, el coger el transporte público, lo que sea. Entonces cuesta mucho más y tardamos mucho más en iniciar ese movimiento. Y es la clave porque cuando cogemos inercia, cuando empezamos con ese movimiento, luego va todo mucho más rodado. Cuando empezamos a hacer ejercicio físico, ya parece que los siguientes minutos, bueno, pues ya es más sencillo, pero lo que cuesta realmente es el empezar. Hay días en los que cuesta un montón. Yo hay días en los que tengo menos ganas de entrenar o tengo menos ganas, por ejemplo, de prepararme la comida todas las mañanas, pero me pongo a hacerlo y cuando me doy cuenta, igual ha pasado una hora, lo tengo preparado y digo, bueno, pues me siento mucho mejor. O sea, ahora sí puedo empezar a hacer otras cosas y esto, que es la base, lo importante, bueno, pues ya lo tengo preparado. Habrá días en los cuales tenemos que ser un poco más flexibles y decimos, bueno, pues mira, hoy voy a comer algo un poco peor, ¿no? Lo que sea. Igual tenemos que comprar algo preparado o que no sea la mejor opción. Pero lo importante es eso, lo importante es que la mayor parte de los días cumplamos con estas prioridades. A mí, como digo, algunas ideas que me han ayudado. Bueno, pues dejar la comida preparada por las mañanas es una cosa que llevo haciendo durante muchísimo tiempo. Antes es verdad que, por ejemplo, a veces la preparaba por la mañana, otras veces por la tarde para el día siguiente. Al final, lo que más me ha funcionado siempre es dejarla preparada por las mañanas y con esto lo tengo listo y no tengo que estar pensando continuamente en tengo que preparar la siguiente comida, tengo que hacerme esto, tengo que hacerme lo otro. También es verdad que tengo un plan muy similar todos los días, aunque cambio alimentos, bueno, pues la gran mayoría se repiten, entonces es algo que me resulta mucho más sencillo que no, por ejemplo, si tuviera que prepararme platos diferentes cada día. Esta es una idea que me ha funcionado un montón y la cual recomiendo. Luego, por ejemplo, lo que he dicho de tener la ropa preparada, siempre la tengo preparada para entrenar. Además,
tengo el gimnasio en casa y esto me permite no tener que desplazarme, ajustar muy bien los horarios. O sea, puedo entrenar a cualquier hora del día y lo he hecho en multitud de ocasiones a diferentes horas, a veces entrenando a primera hora de la mañana, otras veces a primera hora de la tarde, a media tarde, a última hora, o sea, en ayunas, antes de cenar. He probado de todo, por supuesto, la hora que mejor me viene es siempre a media mañana o a media tarde, más o menos suelo andar por ahí. Esos dos momentos son los ideales para mí. Pero es cierto que es algo que me ha ayudado un montón y que recomiendo bastante. O sea, si tú tienes un espacio en casa, aunque sea muy pequeñito, te montas ahí con 4 cosas, unas bandas de resistencia, unas anillas, unas barras paralelas, 4 cosas, y con eso te montas un entrenamiento perfecto que puedes hacer sin tener que desplazarte. Y lo puedes hacer nada más terminar, por ejemplo, de hacer las comidas, después de venir del trabajo, antes de comer, antes de hacer cualquier otra actividad. O sea, con esto es mucho más sencillo hacerlo. Y otra cosa, también por último, es llevar un registro diario con lo que voy a hacer. O sea, apuntar cada día, por ejemplo, hoy quiero grabar este episodio del podcast, quiero entrenar y además, por supuesto, además del trabajo y las demás cosas, pues quiero hacer X cosas. Es importante plantearse 2 o 3 al menos, 2 o 3 puntos que sepamos que podemos cumplir haciendo un mínimo de esfuerzo. O sea, no tiene que ser algo sencillo como hoy me quiero levantar de la cama, hacer la comida y ya está. No, a ver, tiene que ser algo que podamos hacer con un mínimo de esfuerzo. Por ejemplo, quiero entrenar. Vale, pues voy a intentar entrenar por todos los medios, voy a buscar un hueco para poder hacerlo. También quiero dedicar un rato para grabar este episodio, para pensar el tema en el que quiero hablar, para, por ejemplo, revisar el mail, lo que sea, y también para hacer esta otra cosa. O sea, 2 o 3 puntos importantes para ti cada día, con lo que quieras hacer, y así te resultará mucho más sencillo empezar ese movimiento que digo. Así que el tema importante, una buena intención, pues es verdad que ayuda. Todos tenemos buenas intenciones y es la base de todo. Si no tenemos una buena intención, pues es posible que nunca empecemos con nada. O sea, si yo no tengo intención de mejorar mi forma física o de comer de forma más saludable, pues no voy a tomar acciones para empezar a hacerlo. Pero a partir de esa buena intención tengo que empezar con ese diario, tengo que empezar a apuntar cosas que me parecen importantes y por supuesto iniciar el movimiento. Una vez iniciemos, cogemos inercia y nos resultará mucho más sencillo. No simplemente decir, quiero hacer esto y ya está. Y sigo con mis hábitos anteriores, con mi rutina, no cambiando nada, dándome pereza a entrenar, todo esto. Así que esos son los puntos que me han ayudado a mí, los puntos importantes. Y nada más por el episodio de hoy de Café y Hierros. Espero que te haya resultado interesante o de ayuda como siempre. Nos escuchamos en unos días aquí de nuevo. Chao.